Entre las cosas que uno ve, escucha, lee, hay una, no sé si es desconozco el porqué de todo esto. ¿Por qué Facebook y por qué la gente está embanderándose con la idea con las banderas rojo, blanco y azul? ¿Por qué? ¿Y por qué no dijeron nada, no dicen nada por Siria? ¿Por qué no dicen nada por esto? ¿Por qué no dicen nada por lo otro? Y uno se pregunta, porque a lo mejor, por un lado, suena mucho más Francia que Siria. O por ahí, porque en Francia no se vive la violencia cotidiana como se vive en esa Siria de Al-Assad, como se vive en Irán, como se vive en esos países donde la violencia es algo cotidiano, tan cotidiano que se nos hizo común. Pero a mí me pesa esta cuestión porque se me antoja de que estamos de tus muertos contra mis muertos, ¿no? ¿Ah? Si de verdad sos solidario, tenés que ser también solidario por estos otros. Salió este payaso, Diego Armando Maradona, estoy con los franceses pero también con los sirios. No se trata de con este y también con el otro, no se trata de eso, eso es política. Los muertos no pueden seguir siendo víctimas de políticas erradas. Esa fue la que yo leí y he leído comentarios de otros que para evitar discusiones absurdas no entraba. A ver, ponelo a Carlos a ver qué dice con relación a eso. ¿Hay un debate que se podría decir como que unos muertos valen más que otros? ¿O cómo lo ve este tema que está sucediendo actualmente y que se ha creado un debate muy grande en la red social de Facebook? Evidentemente, Mark Zuckerberg, que es el capo, digamos, de la red Facebook, utiliza estratégicamente este recurso que permite a la gente poder cambiar la figura de su perfil, poniendo en este caso la figura de la bandera de Francia como solidaridad con las víctimas de los atentados. Evidentemente creo que en todo caso es un dato menor, superficial. Yo personalmente no me he adherido a esa campaña porque me parece que no ayuda prácticamente nada. Es más, creo que va en contra de la posibilidad de una solución al problema, porque de hecho embanderándonos con una parte no hacemos más que radicalizar el problema, digamos, ¿no? Y además, como bien tú decías, no tiene en cuenta que otros atentados han ocurrido y siguen ocurriendo en otros escenarios. Un día antes del atentado en París ocurrió el atentado en Beirut, la capital del Líbano, con 43 muertos, una cantidad muy importante, igualmente importante, digamos, y nadie dijo nada sobre ese tema, ¿no? Entonces, y han habido otros atentados en el norte de África, están habiendo muchos en Somalia, en Sudán, en África. Entonces, creo que es banalizar un poco el problema, ¿no? O sea, el problema, si pasara por una bandera, Dios mío, o sea, nos ponemos cualquier bandera, pero creo que no pasa por ahí, ¿no? Y yo creo que las redes sociales en ese sentido deberían cumplir, o pueden cumplir un rol mucho más proactivo, ¿no? O sea, en ese sentido hay varios sitios que nos permiten encontrar, por ejemplo, los desaparecidos, tratar de encontrar las personas que no se han podido ubicar cuando ocurre una conmoción como este tipo, o además movilizar a la gente, ¿no? Movilizar por las causas que tienen que ver con construir paz, dar más desarrollo, aumentar la tolerancia, ¿no es cierto?, entre unos y otros. Uno de los peligros importantes que surge cuando ocurre un atentado como este es la islamofobia, es decir, todos los musulmanes ahora son sospechosos, digamos, ¿no? Y eso es muy grave, porque puede traer mayores consecuencias, mayor polarización. Entonces creo que las redes sociales debieran apuntar, y los medios de comunicación en general creo que tenemos un rol importante en ese sentido, de calmar las aguas, apuntar a la tolerancia, apuntar al diálogo, apuntar a soluciones que construyan paz, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Yo quisiera que nos hagamos todos esa pregunta, ¿por qué no hay atentados en América Latina? ¿Por qué no ocurren atentados en Brasil, en Bolivia? No ocurren porque nuestros países en América Latina no están involucrados
en estos conflictos, no van a bombardear otros países, no están con esta polarización cultural muy importante como está dando en Europa, por ejemplo, o también en Estados Unidos. El único antecedente que hay en América Latina tiene que ver con Argentina. Cuando el expresidente Carlos Menem decidió enviar tropas a la primera guerra en Irak del padre de Bush, George Bush también, las consecuencias fueron casi inmediatas. En Argentina hubo el atentado contra la Embajada de Israel, con no sé cuántos muertos. Después hubo el atentado contra la sede de la AMIA, en el 94 creo que fue. O sea, nos involucramos en un conflicto y no esperemos que nos tiren rosas, digamos. O sea, el tema es muy complicado. Creo que América Latina en ese sentido tiene una función súper importante que cumplir. Ojalá los presidentes de la región, a través de sus organizaciones como la CELAC, como la UNASUR, planteen al mundo una solución, una salida política al problema, como lo está pidiendo también el Papa Francisco, como debieran pedirlo los líderes de las diferentes religiones, que de alguna manera se encuentre una solución política a un problema que es político, que no es religioso, es político. Estoy de acuerdo con eso que dice que es político, por eso yo decía, ¿por qué no vas a profesar una fe en vez de irte a esa violencia que a nombre de una religión? Yo he tratado de encontrar la sarta de cosas y de interpretaciones que dicen algunos en lecturas muy básicas, por supuesto, en el Corán, y no encuentro yo que sea una religión violenta per se. Son es como estos charlatanes que hablan a nombre de la iglesia cristiana y que dicen somos cristianos y de cristianos tienen el uso de la Biblia para poder hacerse ricos, digamos. Pero no, ellos, la diferencia está que buscan hacerse ricos ellos y no, finalmente no le hacen daño, no matan a nadie. Yo sí puse el ojo que llora con una lágrima y la bandera francesa porque probablemente exprese mi estado de ánimo en una situación como esta. No es que no me interesen los otros, no es que no me interesen, yo debo ser de los pocos que en más de una oportunidad salió a decir los musulmanes no son criminales, pero así de esa manera. Este es un hecho político, evidentemente, y fíjense ustedes esto que dice Carlos, cuando Menem sale a apoyar la invasión, le vuelan la AMIA y le vuelan la embajada de Israel. No hay violencia de ese tipo acá porque nosotros no nos metemos. Es como que alguien intente entender por qué hay tanta violencia en Centroamérica y vos vas a descubrir de que es un problema de guerra de drogas, que tiene características muy diferentes a las del otro lado. Están tratando de ser los dueños de esa droga que agarran para sacarla para todos lados, porque no se produce en ningún otro lado. Cada parte del mundo tiene sus propias características. Yo me niego de todas maneras a creer, me niego mucho a creer que este es un asunto solo de petróleo o solo de plata. Aquí tiene que haber algo que no lo estamos leyendo, que no lo estamos entendiendo. ¿Por qué van jóvenes occidentales allá? ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Cuál es la respuesta que no encuentran en esos mundos donde los refugiados que están huyendo de Siria están yéndose a Estados Unidos, perdón, a Europa? Ya salieron lugares en Estados Unidos que han dicho nosotros no vamos a recibir ni uno, porque no queremos. Hay países europeos que están pidiendo el endurecimiento de esto. ¿Qué van a hacer todos aquellos que huyen de lo mismo que está atacando Francia? Están huyendo del ISIS. Y Francia está atacando al ISIS, pero a este que huye del ISIS no lo voy a poder tener en mi casa. Eso es un tanto incongruente, por supuesto. Pero, claro, el factor miedo. Yo pienso que
hay algo que está fallando en la conformación de esas sociedades. Que algunos infiltrados pueden entrar, por supuesto. Hay dos de los que han participado en esto que llegaron como refugiados, pero llegaron con la misión de reunirse para hacer algo. Y sin ninguna duda lo hicieron. Entonces, el tema es muy complicado. Yo voy a tratar que la semana que viene hagamos un programa donde traigamos no solamente a Carlos Morales, mira, va a ser puro Carlos, a Carlos Orías, que también trabaja internacionales, y buscaremos algún otro que trabaje internacionales para que nos ayuden a entender mucho más. Yo sé que programas como estos y estas participaciones nos hacen bien a todos porque nos ayudan a entender la problemática, ¿sí?